Hola, hola, muy buenos días. Que el Señor le bendiga. Bienvenido, bienvenida. Hoy es 19 de enero de 2025. Damos gracias al Señor que nos permite encontrarnos, conectarnos de esta manera a esta hora de la mañana, como todas las semanas, con el propósito de llevar hasta cada uno de ustedes un mensaje de la preciosa palabra de Dios. Qué bueno que haya aceptado esta invitación y haya conectado con este espacio que originamos desde la ciudad de Bucaramanga todos los domingos a esta hora de la mañana. Le invitamos a que preste atención a cada actividad que hacemos, a los cánticos, a la palabra de Dios, que esté muy atento, muy atenta a lo que el Señor tiene para darle a usted a través de su preciosa palabra. En este canal en el que usted se encuentra en este momento en YouTube, Centro Bíblico Bucaramanga, usted puede encontrar ahí contenido, material de video disponible para su edificación. Le animamos a que explore nuestro canal Centro Bíblico Bucaramanga. Le repito, usted ingresa a YouTube, busca Centro Bíblico Bucaramanga y aquí nos encuentra. Hay listas de reproducción de temas que en el pasado se han hecho. Están los mensajes, estos mensajes de los domingos disponibles para que usted pueda repasarlos o si no ha visto alguno, también pueda verlo. Y muy buen contenido que el Señor ha permitido en su gracia que diversos hermanos eh, vayamos construyendo a través de los años y que está disponible para que lo podamos aprovechar para nuestra edificación. Recuerde, YouTube, Centro Bíblico Bucaramanga, también si siente del Señor hacerlo, compartir este canal con otros es una buena idea, porque la palabra del Señor siempre es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Así que le animamos a divulgar este contenido, este canal y personalmente cada uno aprovecharlo para su edificación. También queremos recordarle las actividades que tenemos como comunidad, como asamblea, como congregaciones del área metropolitana de Bucaramanga. Estamos estudiando el libro de Génesis los días martes. Nos reunimos por Zoom a las 6:30 de la tarde y vamos este próximo martes ya con el capítulo 3 del libro de Génesis, capítulo sobre el pecado, el que llaman algunos el pecado original. Así que les invitamos este martes, 6:30 de la tarde, a través de la plataforma Zoom. El jueves tenemos reunión para oración, nos encontramos a través de la plataforma Zoom, exponemos los motivos de oración y juntos intercedemos los unos por los otros. También precioso tiempo al que le invitamos que nos acompañe para que también presente sus acciones de gracias, sus peticiones y juntos oremos al Señor por cada una de estas cosas. Cada domingo, como ya les mencioné, a esta hora de la mañana tenemos este espacio que transmitimos ya no por Zoom, sino por YouTube a través de este canal. Y también presencialmente hoy domingo en cada uno de nuestros lugares de reunión tenemos una actividad para toda la familia. Actividad para niños, actividad para adultos en el salón principal. Un espacio muy especial al que le invitamos que nos acompañe. En el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, allí está el centro bíblico, iniciando esta actividad a las 10 de la mañana. También en el sur de la ciudad, al otro extremo, en el barrio Lagos 2, carrera tercera número 4506. Iniciamos de la misma manera a las 10 de la mañana con esta actividad para toda la familia. Y en la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, carrera 17 número 58191. También le esperamos para que nos acompañe con este tiempo en familia. Les esperamos a todos cordialmente, bienvenidos, cordialmente invitados. Y realmente es una invitación de parte del Señor. Y si usted está en otra parte, nos ve en este espacio desde otra parte, le animamos a que busque un lugar donde se predique fielmente la palabra de Dios. Busque amistades de otros creyentes,
busque reunirse, busque, como hacía la iglesia primitiva, perseverar, entre otras actividades, en la comunión unos con otros. Los hermanos de la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que es importante participar de la comunión unos con otros para edificarnos, para crecer, para fortalecernos, porque de eso se trata la vida cristiana. Así que le animamos a tener esta buena costumbre, este buen hábito, esta disciplina de reunirse, de congregarse, y no solamente reunirse y congregarse, sino estimular a los demás y estimularse al amor y a las buenas obras. Bien, vamos ahora a compartir unos cánticos de edificación cristiana y enseguida de esto venimos con el mensaje de la palabra del Señor a cargo de nuestro hermano Jorge Pinzón. Load a Dios, al sempiterno Rey, y alabad al Señor. Él hizo los cielos, y la tierra afirmó. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Pueblo
Pueblos todos batimanos, aclaman a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos batimanos, aclaman a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. 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 Cantad, 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 cantad. Pueblos todos batimanos, aclaman a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos batimanos, aclaman a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. 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 Cantad, 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 cantad. Y aquí estamos de vuelta ya listos para escuchar lo que el Señor tiene para darnos a través de su palabra, por la obra de su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Y gracias porque Él ha dispuesto de un instrumento suyo para presentar su palabra en esta mañana. Nuestro hermano Jorge Pinzón está listo para hablar en nombre del Señor, para presentar la palabra de Dios. Y le animamos a que tome su Biblia, que tome una libreta de notas, tome su lapicero para que apunte lo que el Señor tiene para darle y que usted después pueda repasarlo y edificarse. Preste atención, sustráigase de cualquier cosa que pueda retener su atención, un televisor, otro celular con videos, con cosas, una conversación animada en la sala, con sus hijos, bueno, no sé quién. Sustráigase de eso. Aparte ese tiempo para el Señor para escuchar su voz. Bienvenido, hermano Jorge. Que el Señor le bendiga. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Qué gozo empezar este año. Bueno, digo empezar, pero ya vamos en la mitad del primer mes, ¿verdad? Vamos a colocar la presentación y dar inicio a esta presentación. 19 de enero de 2025. Bueno, como decía yo, vamos corriendo. Aquí ya vamos la tercera semana de este año, ¿verdad? Quiero empezar con este versículo, Isaías 43, 18, 19, dice: no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. He aquí hago algo nuevo, ahora acontece, no lo percibís, aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. El hermano Esaú hace 8 días nos compartió este texto, seguramente yo en 8 días voy a compartir este texto también, pero lo que quiero en este momento es simplemente recordar que todo tiene cambios, y esos cambios hay que saberlos afrontar, ¿verdad? Porque creo que todo año es bueno fijar objetivos, fijar propósitos, y la pregunta que yo tendría que hacerles a ustedes en esta mañana es: ¿qué propósitos tenemos para el nuevo año? ¿Habrá propósitos a nivel de la familia? ¿Habrá propósitos a nivel del ministerio? ¿Habrá propósitos a nivel de la parte económica, de la parte espiritual, de la salud? ¿Qué tenemos que hacer? Porque ya el 2024 quedó. Ya saltamos al 2025 y no solo saltamos, sino ya vamos en la tercera semana, ¿verdad? Un consejo apropiado para este año, en el 2025, es que corras tras tus sueños. No que corras dormido, sino que corras tras tus sueños. Ahora, si no lo alcanzas, pues al menos adelgazas. Y ese es un buen propósito también.
adelgazar, ¿verdad? En esta mañana quisiera hablar sobre 10 consejos prácticos para administrar fielmente el 2025. Este año ya empezó, tercera semana. La pregunta es, seguramente algunas personas el 31 de diciembre a última hora fijaron unos propósitos para este año. Yo, por algunas circunstancias que pasaron en noviembre, empecé a fijar propósitos para esta vida. Tengo 5 propósitos claros y definidos para este año, ¿verdad? ¿Tú tienes tus propósitos? Porque hay que tener sus propósitos, ¿verdad? Y lo que vamos a hablar hoy es básico, 10 consejos prácticos para administrar fielmente el año 2025. El texto que yo quisiera que tratáramos está en Josué, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 11. Permítame, leemos este texto y luego lo compartimos. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare el plante de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que yo le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para que hagas de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Quiero hablar de 2 cosas antes de empezar el estudio, y es uno, que el texto 3 veces nos habla de 2 palabras que son muy claves en el texto, pero también la vida nuestra, también al empezar este año, y es esfuérzate y sé valiente. Esa palabra esfuérzate saca fuerzas donde no las tenga, y sé valiente implica valorar los proyectos de uno, valorar lo que uno tiene por delante, y como uno lo valora, pues entonces saca fuerzas. Yo personalmente pienso que cuando uno quiere las cosas y lucha por ellas, las consigue. Bueno, si está en la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero para que las cosas se den, nos toca sacar fuerza y valorar. Cuando nosotros no valoramos lo que queremos hacer, lo que queremos desarrollar, pues obviamente pues no nos esforzamos y por no esforzarnos no lo logramos. El contexto tiene que ver con eso, ¿verdad? Vamos a mirar ese contexto ahorita y vamos a pasar al estudio. Pero permítame, oramos para que sea Dios quien toque la vida de cada uno de nosotros, que Dios hable a nuestro corazón, así como habló al mío cuando preparé ese estudio. Amado Dios, Padre Santo, te damos inmensas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque, como dice tu palabra, hasta aquí nos has cuidado. Y así como el 2024 fue de, ya pasó, pero para muchos fue de dolor, de sufrimiento, de pruebas, de cambios, Señor. Así esperamos este 2025 seas tú cuidándonos también. Pero más que confiar en el cuidado tuyo y confiar plenamente en ti, depender de ti, queremos que tú seas quien nos dé las fuerzas y el valor para hacer las cosas que tú quieres para con nosotros. Tú sabes que hay proyectos en nuestra mente, en nuestro corazón, y pedimos que tú seas guiándonos y dándonos la fuerza para hacerlos y desarrollarlos. A través de tu palabra, bendícenos en esta mañana, y al empezar este año, permite que esas palabras que tú tienes acá en este texto sean apropiadas por nosotros y nos sirvan para esforzarnos y valorar el proyecto que tú tienes para nuestras vidas y que pensamos nosotros para desarrollarlo. Y a través de este texto enséñanos 10 pasos importantes para desarrollar los proyectos en este año. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar, quisiera ver el contexto. El contexto es simplemente que
Durante 40 años Moisés había guiado al pueblo de Israel. 40 años guiando al pueblo de Israel. Y ya a lo último, Moisés sube a la montaña, mira al pueblo y dice, ya, lo logré. Pero murió Moisés. 40 años en el cual el pueblo atacaba a Moisés, él les hablaba de la importancia de seguir a Dios y el pueblo hacía ídolos y todo eso. Ahora, Moisés que había liderado esos 40 años, Josué lo había seguido por ahí al ladito y Moisés muere. La gran pregunta que nos hacemos es lo que dice en el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Y el primer punto práctico, primer consejo práctico que yo quiero que entendamos, tiene que ver cómo se sentiría Josué. ¿Cómo creen que después de 40 años de Josué mirar lo que el pueblo hacía con Moisés, todo lo que Moisés intentó hacer, la forma en que Dios estaba usando a Moisés, y ya llegan allí al borde de la tierra prometida y Moisés muere? ¿Cómo se sentiría Josué? ¿Qué podría pasar por su mente? Y en medio de ese sentimiento, Josué, en medio, yo personalmente creo, una impotencia, una frustración, porque Moisés había luchado todo por eso y no logra conseguir eso, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo quiero que entendamos es que si queremos un buen consejo para administrar fielmente el año 2025, es que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Independiente de cómo nos sentamos, como sentía Josué, o qué podría escuchar Josué. O sea, si Josué se hubiera parado en un rinconcito a escuchar al pueblo, ¿qué hablaría el pueblo? ¿Qué hablaría a favor de Moisés? A favor de la tierra prometida. Yo me imagino a algunos diciendo, 40 por eso, y ahora se muere ese hombre, ni siquiera fue capaz de traernos. No, eso, vamos otra vez a Egipto. Era mejor que nos latigaran allá, pero ya teníamos comida, ya teníamos todo, pero ahora, ¿qué vamos a hacer, verdad? Y tal vez esas voces en Josué, ¿qué podrían producir? Yo me imagino desaliento, desánimo, frustración, todas esas cosas, ¿verdad? Pero yo también quiero preguntarme a mí y a cada uno de ustedes, ¿qué voces estamos escuchando para recibir el 2025? ¿Qué escuchamos con nuestros vecinos, con la prensa, en el WhatsApp de este año 2025? Pues ya muchos han dicho que va a venir otra pandemia, que el COVID fue poco para esta pandemia respiratoria que viene, que ya hay muertos en algunos países, pero también se está hablando de la caída económica del peso, del dólar, y también está hablando de los cambios políticos complicados y de tantas reformas y todo esto, ¿verdad? ¿Qué escuchamos para recibir este nuevo año? ¿Qué tragedias, qué caos? O tal vez nosotros mismos en familia reunimos para decir, no, no, este año toca hacer algo porque la parte económica está llegando a esto y la parte de empleo está más complicado y el comercio está complicado. ¿Y qué producirían esas voces en nosotros? Si en Josué producieron desánimo, frustración, todo eso que estamos escuchando estos días en los noticieros de caos, de ya hay otro incendio, ya no hay agua en algunos de las represas, especialmente en Bogotá, pero también acá en Bucaramanga. ¿Qué producen esas voces en nosotros? Obviamente, yo creo que si nosotros escuchamos solo esas voces, habría desaliento, frustración, desánimo, y más de uno estaría diciendo, ay, no, 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 este año que no pase, nos vemos en el 2024. Por eso el primer consejo es que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. No la voz del WhatsApp, no la voz de los noticieros, no la voz de los vecinos, no la voz de algunos familiares, donde todo es negativo, ¿verdad? Y donde esto tiende a frustrarnos, a deprimirnos, a decir, no, no, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, digamos muchos de nosotros. Y algunos lo dicen es, ay, si el Señor se acordara de mí. Porque como que no quisiéramos enfrentar este año 2025 por todo lo que puede suceder, ¿verdad? Pero sabes, querido hermano y querido amigo, en esta mañana tengo que darte un consejo y decirte, Dios nos habla. Dios nos habla de muchas maneras y siempre hace con propósito. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿estamos escuchando la voz de Dios o un mundo convulsionado y confuso? ¿Estamos escuchando esa voz de un Dios amoroso o escuchando la queja de las personas que nos rodean, de los noticieros? Y bueno, pues los noticieros no los podemos culpar porque ellos hablan de lo que hay en el mundo. Pero tú tienes una balanza entre escuchar la voz de un mundo convulsionado, confuso y en crisis, o la voz de un Dios amoroso que te quiere proteger, que te quiere guiar, que te quiere acompañar. Tú tomas la decisión. Yo personalmente anhelo escuchar la voz de Dios. Pero Dios nos habla de muchas maneras. Una de ellas es a través de su palabra.
La gran pregunta es, ¿cuánto tiempo invertimos en el WhatsApp, en los noticieros, en la televisión? ¿Y cuánto en la palabra de Dios? Dios nos habla a través de la predicación de los hermanos. Y yo espero que a través mío Dios me use como herramienta para llegar a sus corazones. Pero asistimos a la iglesia, nos congregamos en la iglesia, o por lo menos escuchamos los mensajes virtuales que se hacen los domingos, los martes, ese estudio de Génesis, ahorita los martes, o simplemente le dedicamos tiempo a escuchar a los vecinos, a los amigos y a otras cosas. El primer consejo práctico para administrar el año 2025 es dediquemos tiempo a escuchar la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios, dediquémosle tiempo a eso. El versículo 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, la tierra que yo le dejo a los hijos de Israel. Y es claro, pues había muerto Moisés. Si Dios no le va a decir a José, tranquilo, no ha pasado nada. Claro, Dios de una vez lo confronta y le dice, mire, Moisés ya murió. Pero alguien decía que uno debe acompañar al muerto hasta el funeral, pero no enterrarse con él. Es decir, no debemos de cargar el muerto, debemos de enterrar, en este caso, el pasado. El año 2024 ya terminó, y el 2023 terminó hace rato, y el 2020 hace ratísimo, y el 2015 hace rato, y el 2000 hace rato. Pero me da a mí la impresión que muchos de nosotros estamos cargando cosas del 2000, del 1990, de 1950 incluso, que viene a nuestra mente y que esa mente también habla a nosotros y nos dice, no, esto es un caos, esto es crítico y yo nunca pude hacer esto, ¿verdad? Por eso, hermanos, si queremos administrar fielmente el 2025, tenemos que dejar el pasado atrás. Tenemos que entrar al pasado. Dios le dice a Moisés, Moisés ya murió, ya quedó muerto, o sea, ya no piense más en él porque ya no va a hacer nada. Tú tienes que tomar una decisión y la decisión es levántate y pasa este Jordán. Dios le dice a Josué, no se quede con el muerto, levántate, asume responsabilidades, actúa. Querido hermano, ¿qué vas a hacer en el 2025? ¿Quejarte de un pasado duro? Seguir con las palabras si yo hubiera hecho, si yo hubiera cantado, si yo fuera esto, si yo hubiera estudiado, si yo no me hubiera casado, si hubiera casado con fulanita, si hubiera hecho este negocio. Tú eres libre de hacer eso. Pero yo veo acá que cuando Dios habla con José le dice, ese muerto ya está allá. Ahora levántate y pasa al Jordán. Querido hermano y amigo, yo no sé cómo ha sido tu pasado, escasamente sé cómo el mío ya ha sido duro también. Pero si queremos tener un 2025 adecuado y si queremos administrarlo fielmente, tenemos que dejar el pasado ahí atrás. Nuestra responsabilidad no está en el pasado, nuestra responsabilidad está en el presente. ¿Qué vamos a hacer hoy, verdad? Por eso, si llegamos al 2025, no podemos pasar ese 2025 llevando el 2024. Debemos de proyectar lo que vamos a hacer y no llorar lo que no hicimos. No importa lo que ha pasado ni cómo nos sentimos, debemos de levantarnos confiando en el Señor. Dios le dice a Josué, levántate y pasa este Jordán, pasa esta prueba, pasa esta carga. Moisés no lo hizo antes y tal vez hay muchas cosas que tú no has hecho hasta el momento, pero Dios te llama y te dice, querido hermano y querido amigo, querido hijo, querido creación mía, ya es hora de que pases este Jordán. No te ahogues ahí, pásalo, supéralo, entierra ese pasado, libérate de ese pasado, confía en mí y vamos adelante. Es lo que está diciendo. Primer consejo, escuchar la voz de Dios. Segundo, no cargue el pasado, entierre ese pasado. Y el versículo 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Y me parece interesante porque Dios pasa a decirle, ya murió Moisés, levántate. Pero acá le da una promesa muy importante. Le dice, yo os he entregado, como lo ha dicho Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. El pueblo de Israel confiaba en Moisés, claro, porque era el que lo había llevado 40 años. Y le seguía. Pero Moisés había muerto. Ahora, ¿en quién confiar en medio de las dificultades cuando ni siquiera Moisés llegó? Pero Dios le dice a José, espera un momentico. Yo le prometí a Moisés ese paso. Pero no iban a pasar porque fuera Moisés, sino porque soy yo el que prometo. Por eso, aunque Moisés murió, yo te prometo a ti y yo te he entregado a ti y al pueblo de Israel todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. ¿Sabes, querido hermano y amigo? Hay que confiar en el poder de Dios plenamente. No son mis capacidades, porque yo no soy competente ni siquiera para pensar cosas de mí mismo, sino que nuestras competencias provienen de Dios. Dios es el que tiene el poder.
no nosotros. Y el Señor quiere entregarte cosas grandes. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar el pasado? ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Tienes un proyecto de vida en tu corazón? ¿Verdad? Te quiero preguntar, ¿en qué o en quién confiamos para iniciar este nuevo año? Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no en las circunstancias, ni en el pasado, ni en las autoridades, ni en mis capacidades. O hay gente que confía en el horóscopo y dice, ay, ¿qué salió en el horóscopo? O en las cabañuelas. O, ¿O en qué confiamos? ¿En lo que dicen los demás? ¿Perdón? ¿En las circunstancias del mundo? ¿En qué confiamos? Porque hay que confiar en algo. Y si tú confías en tus capacidades, genial. Pero aún en tus capacidades puedes fallar, ¿verdad? Pero Dios nunca falla. Por eso el tercer consejo es confía en el poder de Dios. Escucha la voz de Dios. Olvídate del pasado y confía en el poder de Dios plenamente. Le dice a Josué, yo os he entregado, como lo ha dicho Moisés, todo lugar que pisará la punta de vuestro pie. Dios promete, pero estamos totalmente seguros que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. ¿En quién vas a confiar? Sabes que algunos el 31 de diciembre a las 12 salen con maletas porque dicen, si yo salgo con maleta voy a viajar. Otros se comen las uvas, otros se voltean los interiores, otros sacan papa. Bueno, yo no sé cuántas cosas hay. Como que quisiéramos confiar en esto. Qué lindo cuando tú confías en Dios. Y qué rico que a las 12 de la noche hubiéramos orado diciendo, Señor, entrego a ti este año. Te doy gracias por el año pasado y te entrego este año porque yo confío en tu poder y no en mis capacidades. Versículo 4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Ya les he entregado. ¿Qué les va a entregar? Todo lo que pisaran vuestras plantas de los pies. Entonces, pero mire la extensión. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda esa tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Está diciendo, mire, es necesario que usted se levante, es necesario que confíe, pero usted va a tener todo este terreno. Piensa en todo ese terreno. Igualmente Dios nos está dando a nosotros tantas cosas y nos dice, ocúpate de cada área de la vida, de todo lo que yo os he entregado, ¿verdad? Josué debería comprender la magnitud de la promesa y lo que iba a recibir. No era poca cosa. Era una región muy, muy extensa, mire, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río de Eufrates. Toda la tierra que habían tenido los eteos, hasta el gran mar, desde el desierto hasta el mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Pero Dios les iba a entregar ese territorio ¿para qué? Para que ellos lo administraran, para que fuera para ellos. Luego, Josué debía entender la magnitud de la promesa, pero también el trabajo. Josué debería conocer la extensión de su deber y lo que iba a recibir. Dios le está diciendo eso. Moisés no lo logró. El pueblo de Israel lo va a lograr contigo a la cabeza porque yo lo voy a dar. Pero ¿sabes qué? Tienes que administrarlo. Por eso, queridos hermanos, al iniciar este nuevo año debemos afrontar cambios, ¿verdad? Importantes en nuestra vida, sobre toda la extensión de lo que Dios ha dado para administrar. Ahora, podrías preguntarnos, bueno, ¿qué nos ha dado Dios? Pues Dios nos ha dado tantas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, nos ha dado un cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿vamos a administrar fielmente en el año 2025 nuestro cuerpo? ¿Vamos a cuidar nuestra salud? ¿Vamos a evitar comer cosas que nos hagan daño? ¿Vamos a tratar de hacer ejercicio, a tomar agua, a ir a los chequeos y controles médicos? Seguramente algunos tendremos que hacer algún tratamiento, porque Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero Dios nos lo dio, Dios nos formó, ¿verdad? Decía el hermano Saúl esta semana en el estudio del martes, cómo Dios no solo creó el mundo, sino cómo Dios formó al hombre y lo hizo con un cuerpo físico, ¿verdad? Pero Dios también nos da los bienes, nos da el tiempo, 24 horas del día, 164 horas de la semana. Pero Dios nos da dones, dice que el Espíritu Santo da a todos el don como Él quiere. Pero Dios nos da un hogar, ya sea una familia extendida o un hogar, ¿para qué? Para administrarlo. Dios nos coloca una iglesia para que administremos y nos ocupemos en cada área de la vida y en esa iglesia o en un ministerio o en un trabajo. Cada uno de nosotros tiene muchas áreas en la vida. Ahora, ¿qué pasa si yo solo me dedico a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no cuido mi cuerpo? No estaría siendo fiel.
no estaría administrando fielmente en 2025. Pero también yo puedo decir, no, es que a partir de ahora solo voy a cuidar mi cuerpo y no voy a trabajar. Pues no estaría cuidando la parte laboral que Dios nos ha dado. O tal vez alguien diría, no, yo a partir de este momento solo me voy a dedicar al hogar y no voy a salir a ningún lado, entonces no voy a volver a la iglesia. No estaríamos ocupando cada día la vida. Tenemos que buscar unas prioridades en nuestra vida, pero tenemos que hacer una administración fiel en cuanto a todo lo que Dios nos ha dado, nuestra salud, la parte económica, cada minuto del tiempo, ¿verdad? Los dones, el hogar, la iglesia. Cada parte es vital para el desarrollo de nuestras vidas, especialmente en este año 2025. Versículo 5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y este texto me parece interesante porque parte de una base. Dios estuvo con Moisés, Dios cuidó a Moisés, Dios protegió a Moisés, Dios lo llevó. Claro, Moisés desobedeció a Dios y falleció y no entregó al pueblo. Pero José lo va a hacer. Y no era fácil lo que iba a hacer, ¿verdad? Iba a haber ejércitos que le iban a atacar. Pero Dios le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Luego, Dios lo que le está diciendo es, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, porque nunca te dejaré, ni te desampararé. Luego, el quinto consejo es, viva diariamente en la presencia de Dios. Dios quiere estar con nosotros todos los días. La gran pregunta, ¿queremos estar nosotros todos los días con ese Dios que nos acompaña? Y aquí yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Filipenses 1:6, estando persuadidos que el que inició en vosotros la buena obra la seguirá perfeccionando cada día hasta el día de Jesús. Josué debería entender que la relación con Dios es continua. Esa es la maravillosa promesa que le está diciendo. Mire, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estoy con Moisés, estaré contigo. ¿Cuándo? Cada día. Dios no es Dios de domingos, Dios no es Dios de martes. Dios es un Dios personal, que tiene una relación continua, profunda, maravillosa con nosotros. Cada día, cada minuto, Él está ahí. Tenemos que vivir diariamente en la presencia del Señor. No es solo los domingos, y mucho menos los domingos por la mañana. Dios quiere que estemos con Él y vivamos esa relación plena, profunda, por la cual Jesús murió en la cruz para reconciliarnos con Dios, porque el pecado nos había separado. Pero en Jesús somos reconciliados, somos redimidos y experimentamos esa relación con Dios todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Ahora, mire las promesas que dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué quiere decir eso? Dios está dispuesto a hacer compañía para Josué. No le iba a dejar solo, pero también dice, no te dejaré, es fidelidad. Dios es fiel. Dios prometió estar con nosotros. Pero también no lo va a desamparar, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El pueblo de Israel podría pensar que Dios era Dios por momentos o circunstancias. Así mismo Josué podía pensar eso. Por eso Dios le promete acá, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. ¿Sabes, querido hermano? Dios quiere una relación contigo continua con nosotros. Una relación 24/7, las 24 horas, los 7 días de la semana. La pregunta es, ¿tú qué tipo de relación quieres con Dios? ¿Una relación dominical? ¿Una relación 2 días por semana? ¿Una relación de horas por semana o por mes? Dios está ahí. Compartía yo estos días allá en la 17 y le decía que una vez estaba yo dando una conferencia y tenía mucha sed, pero mucha sed, yo era seco y nada. Y terminé la conferencia y dije, hermano, regáleme agua. Y dijo, miren, Jorgito, ahí tiene 1 litro de agua al lado. Y había una botella, yo volteé a mirar, ya aquí había una botella de agua, pero yo no la usé y yo estaba seco. ¿Sabes que así es nuestra relación con Dios? Dios está ahí. Y nosotros estamos muriendo de la sed cuando Él es esa fuente de agua para nuestras vidas, pero no acudimos a Él, porque queremos vivir nuestras vidas por nosotros mismos. Pero Dios quiere una relación continua contigo. ¿Estarías dispuesto tú en el año 2025 a asumir esa relación plena, total, continua, personal, con ese Dios que te ama, con ese Dios que te da todas las cosas, con ese Dios que cuando vio nuestro pecar, envió a Jesús para que Él muriera en la cruz por nuestro pecar, para redimirnos, para reconciliarnos, para que seamos santos, porque Él quiere transformar nuestras vidas y para estar totalmente seguros de la vida eterna? Confiamos en el Señor, pero hemos de vivir diariamente en la presencia de Dios. Ya llegamos a la mitad de las 5.
El versículo 6 dice, esfuérzate, es el primero de los 3 versículos que nos habla de esas 2 palabras. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo y heredad, y darás la heredad de la tierra, la cual juré a sus padres que haría a ellos. Yo veo aquí que hay que confiar en el propósito de Dios. Dios tiene propósitos para ti, Dios tiene propósitos para mí. La gran pregunta que vale la pena hacernos es, ¿confiamos en el propósito de Dios? Mire cómo le dice Josué, Moisés murió, entierra a Moisés, yo voy a estar contigo, confía en mí, tenemos una relación plena contigo, pero tú tienes que hacer algo. Esfuérzate y sé valiente. Cuando Dios promete, cumple. Moisés falló, Dios no falló. Entonces, como Moisés falló, entonces Dios llama a Josué, y en Josué va a cumplir la promesa. ¿Sabes que Dios quiere usarnos? Pero no somos indispensables para Él. No somos indispensables para la obra. Y tal vez si nosotros no hacemos las cosas, pues Dios va a llamar a otro, como llamó Josué, y Moisés con todo lo que había hecho quedó allí. Alguien alguna vez cuando yo recibí a Cristo, después de unos meses, me hacía entender eso, porque yo pensaba, yo voy a la iglesia porque Dios me necesita. Qué torpe era yo. Dios no necesita de ti, Dios no necesita de mí. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Él tiene un propósito para nuestras vidas. Qué bueno que para administrar fielmente el año 2025 entendamos que podemos confiar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Y para luchar por el propósito tenemos que hacer 2 cosas, esforzarnos y ser valientes. Porque Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Debemos esforzarnos y ser valientes para que este año sea mejor que los anteriores. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué pensamientos hay en tu mente, en tu corazón en estos momentos? ¿Con qué pensamientos vas a recibir este año? Porque mucha gente está intranquila, está hablando de violencia, pero Dios tiene pensamientos de paz y no de mal. Y Dios quiere darnos el fin que nosotros esperamos. Pero para eso necesitamos 2 cosas, esforzarnos y ser valientes. Y esforzarnos a sacar fuerzas aunque no las tenemos. Compartía yo que hace unos años leí una historia que me impactó mucho. Y es una señora, tenía un hijo de 2, 3 años, y ella iba a hacer mercado todos los días y cargaba 2 bolsitas de, póngale 10 kilos, o sea, 20 kilos, y le costaba trabajo cargar los 20 kilos. Entonces cada 10, 15 pasos bajaba las bolsitas y paraba y descansaba. Y decía, no, yo no puedo cargar más, yo ya no cargo más. Y un día iba con las bolsas del mercado y llevaba al niño. El niño se le soltó y el niño fue a de un carro que estaban arreglando el carro, tenía un gato el carro, le estaban gateando, y el niño se metió al carro y el carro se cayó. Entonces los 2 mecánicos y el dueño del carro se quedan pasmados, no saben qué hacer, y la señora botó las bolsas, coge el carro y levanta el carro y con una mano saca al niño. La gran pregunta es, ¿cuánto pesaba ese carro? No podía con 20 kilos, pero bajo una necesidad, porque había algo que valoraba a ella, que era su hijo. Por el valor que tenía ese hijo, sacó fuerzas donde no tenía. Eso es lo que Dios quiere de tu vida y de la mía. Que valoremos lo que Dios nos ha dado, que valoremos el propósito que nos ha dado y que basado en ese valor que le damos a las cosas, a nuestros proyectos, a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a nuestro ministerio, a lo que Dios nos da, nos esforcemos para lograrlo. Tal vez tú digas, no, yo no soy capaz, yo no puedo. Recuérdate, no es que seamos competentes por nosotros mismos ni para pensar cosas de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dios nos promete, confiamos en el propósito de Dios, pero Dios no quiere que seamos marionetas o Dios no nos da las cosas así. Dios quiere que saques fuerzas y que esas fuerzas solo van a salir cuando tú valores las cosas. Debemos caminar bajo sus planes y no sobre los nuestros. Efesios 2:10, lo sabemos muy bien. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano. ¿Para qué? Para que andemos en ellas. El texto no dice que para que si podemos, si tenemos fuerzas, si queremos, andemos en ellas. No, dice, Dios las preparó. Dios tiene un propósito para tu vida. Y como Dios tiene un propósito para tu vida, quiere que vayas a través de ese propósito, que camines a través de ese propósito, ¿verdad? Que valores ese propósito y saques fuerzas para ir por allá. Y el Salmo 37,
3:4 dice, confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo veo que el texto habla de muchas cosas, ¿verdad? Hay que confiar en Dios. Pero si yo confío en Dios, ¿qué hago? El bien. Porque yo no puedo decir que confío en Dios cuando vivo haciendo el mal. Ahora, si yo confío en Dios, hago el bien. Y si hago el bien, pues voy a habitar en la tierra prometida. Y fuera de eso, la palabra de Dios es la que me va a dar la paz y la tranquilidad, te apacentarás de la verdad. Pero el versículo 4 me gusta, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, saca tiempo con Jehová, gózate en Jehová, vive esa relación con Dios. Y como vive esa relación con Dios, Él te va a conceder, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Y lo importante de este texto, que todo es importante, es que hay en tu corazón. Porque si tú no tienes nada en tu corazón, ¿qué te va a conceder Dios? Dios concede las peticiones de tu corazón, es decir, el proyecto que tú tengas para el año 2025 y que quieras administrar fielmente, Dios te lo va a dar. Confía en ese propósito que Dios tiene. Versículo 7 otra vez vuelve a dar las palabras, solamente esfuérzate, sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de ser conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. Y como va a hacer fielmente todo lo que está en la ley, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y si yo hago eso, vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendes. Séptimo punto, manténgase en rectitud. Sea honesto. El mundo pide unas cosas, la carne pide otras cosas, ¿verdad? La vanidad pide otra cosa. Pero nosotros tenemos que estar pendientes de la palabra de Dios. Por eso hay que hacer tres cosas importantes. Primero, obrar. Esfuérzate, si muy valiente. ¿En qué? En hacer conforme a la ley. Ahora, entendemos que la ley ahí es la palabra de Dios. Moisés se la dio a Josué. Hoy en día Dios nos habla a través de una palabra completa, ¿verdad? Todos los libros de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, esa es la ley, esa es la palabra de Dios. Y no es la ley, sino la palabra de Dios, ¿verdad? Pero, ¿para qué nos dio la palabra de Dios? Para cuidar de hacer conforme a esa palabra de Dios. Es decir, tenemos que orar. Y para orar, tenemos que obedecer. Por eso dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Es decir, no le ponga más ni le ponga menos. No se imagine cosas ni disminuya las cosas. Es simplemente tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y para obedecer la palabra de Dios tenemos que orar. ¿Pero orar qué? De acuerdo a la palabra de Dios. Y si yo obro y obedezco, pues voy a obtener. Yo leo la palabra de Dios, obedezco la palabra de Dios, para eso actúo bajo esa palabra de Dios, y para actuar bajo la palabra de Dios tengo que hacer dos cosas: valorar la palabra de Dios y sacar fuerzas para valorar esa palabra de Dios y para actuar de acuerdo a esa palabra de Dios. Y si yo obro de acuerdo a la palabra de Dios, pues voy a obtener. ¿Qué voy a obtener? Para que seas prosperados en todas las cosas que emprendas. No en una ni en dos. Si yo todo lo que emprendo, lo emprendo basado en la palabra de Dios, y obedezco esa palabra de Dios y actúo de acuerdo a esa palabra de Dios, porque soy recto, porque me mantengo en rectitud, no voy a diestra ni siniestra, entonces yo voy a ser prosperado en todo lo que yo emprenda. Pero ¿cuál es el eje central entonces? La palabra de Dios. Eso es lo que nos rige. Es cómo escudriñar la palabra de Dios. Es cómo estudiar la palabra de Dios. Por eso es tan importante los estudios que hacemos ahorita los domingos, o los martes, o en las iglesias, o los seminarios que damos. Vamos a empezar esas reuniones, los varones, los terceros sábados de cada mes, a los cuales invitamos el próximo sábado allí en la iglesia de la 17 en Bucaramanga, para empezar a estudiar como varones y fortalecernos. Y seguramente vamos a hacer unos seminarios este año, porque tenemos que conocer la palabra de Dios. Pero ¿para qué la conocemos? Para obedecer la palabra de Dios. Y el resultado es obtener. No es, cuando yo tenga esto, voy a servir al Señor. No, sirva al Señor para obtener eso. ¿Qué hay en tu corazón? Porque Dios cumple los propósitos que hay en tu corazón. Pero si en tu corazón no hay nada, pues ¿qué va a hacer Dios? Ahora, para que Dios lo haga, quiere que actúes de acuerdo a la palabra de Dios, que obedezca la palabra de Dios, y Dios nos va a dar las cosas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Punto 8. Conozca la voluntad de Dios y sígala. Hay que escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad? Josué debería saber la importancia de la palabra de Dios, la ley. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley. ¿Cuál ley? La ley que Moisés ya le había dado. ¿Por qué Moisés? Porque Dios habló con Moisés y Moisés le dio al pueblo eso. Pero acaba mucho más allá.
Y le dice, hay que ser constantes en la palabra de Dios. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿verdad? Hay que meditar. Y la palabra meditar viene de la palabra rumiar. Y es que algunos animales que tienen los 4 estómagos, como la vaca, son rumiantes. Y la palabra rumiar quiere decir que comen, mastican en la boca, llegan al estómago, llega ya al estómago, y cuando ven que no pueden absorber más, vuelven y regurgitan, devuelven a la boca vuelve y mastica, y vuelve, pasa al estómago, el estómago vuelve a absorber, a asimilar. ¿Qué quiere decir esto? La palabra meditar es una persona que lleva por medio de sus ojos, por medio de su boca, por medio de sus oídos, escucha la palabra de Dios y la lleva a su corazón y la medita, pero ella, bueno, entienda, la devuelve otra vez para que su mente la procese, para que medite en ella, para que entienda el sentido de la palabra de Dios y la aplique a su corazón, ¿verdad? Pero no solo hay que ser constantes en meditar la palabra de Dios, sino hay que obedecer. El propósito de meditar, meditarás en él es para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, ¿verdad? Porque es una guía. Hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Luego la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios debe ser constante, debe ser bajo meditación, debe ser para obedecerla y esperamos que nos guíe. Y por último, obviamente, va a tener resultados. Harás prosperar todo camino y todo te saldrá bien. Conocer la voluntad de Dios es a través de su palabra, pero no es de vez en cuando, no es los domingos, hay que ser constante de día y de noche. Meditar, y volverlo a la mente, al corazón, y volverle a pasar y acá hasta entenderla y obedecerla bien, porque allí nos guía y tenemos los resultados. Pregunto, ¿nos gustaría que todo salga bien en el 2025? Pues hay que hacer lo anterior, porque los resultados solo se dan cuando hago los otros 4 puntos anteriores. Ser constante, meditar, obedecer y recibir la guía de la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y en un mundo tan oscuro y tan convulsionado como estamos, qué bueno es que esa palabra de Dios nos guíe en el día de hoy, en dónde vamos a dar los pasos hoy, pero también sea una lumbrera para nuestros proyectos. ¿Cuál es el proyecto que hay en tu corazón? Dios quiere suplirlo, Dios quiere hacerlo, pero para eso nos dice, esfuérzate y sé valiente, valora el proyecto de Dios, saca fuerzas y conoce la voluntad de Dios. Nunca esa parte de tu boca este libro de la ley, medita en ella, obedece la palabra de Dios y permite que sea tu guía. Y ahí sí vendrán resultados. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sabes qué se debe hacer para lograr todo esto? Persistir, persistir. Ya vimos, otra vez, mira que te mando. Es un mandato, hay que obedecerlo. ¿Y cuál es el mandato? Saca fuerzas, esfuérzate y valora lo que hace, ¿verdad? Pero para poder sacar fuerzas y valorar lo que hace, se necesita que evitemos 2 cosas, el temor y el desgano, el desmayar, ¿verdad? No temas ni desmayes. No sientas temor porque no estás solo, hermano. Estamos con Dios. Dios se relaciona con nosotros 24/7. Dios está ahí. Busquemos de Dios. Llevemos nuestro corazón al Señor para que allí esté ese proyecto que Dios tiene para nosotros en el 2025. Y no importa las circunstancias, no importa las dificultades, no importa los virus, no importa las tormentas, no importa la caída del dólar, no importa nada de eso. No temas ni desmayes. Persiste, persiste, persiste. Las cosas solo se logran cuando persistimos y estamos en el plan de Dios. Y por último hay una herramienta necesaria, ¿verdad? La presencia de Dios. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Querido hermano y amigo, hay que sacar fuerzas, hay que valorar las cosas. Pierde el temor, pierde el desánimo, persiste, persiste, porque Dios está contigo, Dios está conmigo. Y terminamos con versículos 10-11. Dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y yo leía este texto y a mí me parece tan importante y tan confrontador con mi vida, porque después de que Dios habla a Josué, después de que Dios le explica cuál es el área que le va a dar, que así como se la ofreció a Moisés, se la va a dar a él, que el pueblo va a entrar a poseer esa tierra, que se esfuerce y sea valiente, que busque la palabra de Dios, que confíe en el poder del Señor, que se relacione con el Señor, Josué lo toma muy seriamente, ¿verdad? Yo no veo dudas ahí en el texto, miremoslo eso. Lo que hay que hacer es actuar. ¿Qué hace Josué? Actuar. José no se queda sentado diciendo, ay Dios, sí,
oh, obra tú, yo sé que tú estás ahí, yo sé que el poder es tuyo. No, dice que Josué actuó. Y si tú quieres administrar fielmente el 2025, se necesita orar, se necesita planear, se necesita proyectar, se necesita pedir la guía de Dios, pero se necesita actuar. Así como íbamos antes, hay que persistir, pero para persistir hay que actuar. Por eso, ¿qué hizo Josué? Primero, lo que hizo fue planear. Él tuvo que planear. ¿Para qué? Para luego mandar, delegó. Josué, que ya había planeado, mandó a los oficiales del pueblo, delegó a los oficiales del pueblo, diciendo, pasad por medio, ¿verdad? Ah, él ya tenía ese plan, ya lo preparó, ¿verdad? Pasar por medio del campamento y mandad al pueblo, delegó. Y luego dice, preparaos comida. Mire lo importante. Les dice Josué, manda a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo. ¿Qué tienen que hacer los oficiales? Pasar por medio del pueblo, ¿verdad? Y ellos, los oficiales, tenían que decirle, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Total confianza. Él planea, él delega, manda a los oficiales, él ya había preparado lo que faltaba, preparaos comida. Y mire, dice, porque dentro de 3 días pasaréis. Él no dice, bueno, intentemos a ver si en 3 días pasamos. Ay, yo espero que pasemos. Bueno, si no hace tanta lluvia y si no hace tanto sol, vamos a pasar el Jordán. No, él está totalmente confiando en el Señor. Preparaos comida porque dentro de 3 días pasaré el Jordán. ¿Para qué? Para entrar a poseer la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra que Dios le había prometido. La tierra que Dios dijo, toda la planta, todo lo que pisara vuestra planta del pie, será de ustedes, creyó Dios. Querido hermano y amigo, Josué tuvo que delegar. La gran pregunta es, ¿cuál es tu proyecto para el año 2025? Porque seguramente hay que planear, seguramente tú no tienes que hacerlo todo, seguramente vas a tener que delegar, pero tienes que preparar las cosas, tienes que confiar en Dios, tienes que creer a Dios. Y todo eso solo es posible cuando tú actúas. Josué actuó. Entonces la gran pregunta para terminar es, ¿de qué dependerá el año 2025? ¿De la política, de las guerras, de las ah, circunstancias internacionales, de los presidentes, de los cambios? Pues bueno, Mafalda, nuestra gran filósofa, ve a estos dos hombres hablar y uno le dice, ojalá, y otro dice, sí, eso, ojalá. Y le dice su amigo, la gente espera que este año que empieza sea mejor que el anterior. Y Mafalda, con esa filosofía, le dice, apostaría que por su parte, este año que empieza, espera que lo que sea mejor sea la gente. Querido hermano, lo que hemos visto y lo que dice Mafalda tiene que ver con lo siguiente. El problema no es del año, el problema no es del clima, el problema no es de las circunstancias. El problema es, ¿tú quieres ser mejor que el año pasado? ¿Tú quieres esforzarte? ¿Quieres valorar lo que estás haciendo? ¿Quieres ser responsable de lo que Dios te da? Pues lucha por eso. Persiste, actúa. Porque el 2025 solo será victorioso cuando escuchemos la voz de Dios, cuando enterremos el pasado, cuando confiemos en el poder de Dios plenamente, cuando nos ocupemos de cada área de la vida, el trabajo, el hogar, la educación, la salud, cada parte, ¿verdad? Pero para eso tenemos que vivir diariamente en la presencia de Dios. Debemos de confiar en el propósito que Dios tiene para nosotros, mantenernos en rectitud, ser honestos, ni a la izquierda ni a la derecha. Conoce la voluntad de Dios, pero síguela, persiste y actúa, persiste y actúa. Dios quiere que cada vez estemos más cerca de Él, que vayamos a Él, que hablemos con Él. Y si deseo crecer, debo estar más cerca de Dios que del mundo, pues de Dios dependen las cosas, no del mundo. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Y Pablo había dicho unas palabras similares en Filipenses 3:13 al 14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Ni tú ni yo lo hemos alcanzado como Pablo. Pero entendamos que una cosa debemos de hacer, que olvidar el pasado. Olvídese del pasado. Y extiéndete lo que está por delante, actúa en lo que viene. Por eso dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Los premios solo se dan cuando actuemos. Y para actuar hay que trabajar en el presente y no en el pasado. Vamos a orar para que Dios sea quien siga obrando en nuestras vidas. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos y te damos gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos sentirnos como Josué en un principio, desanimados, desalentados,
con expectativas al saber que ya pasó un año. No sé cómo fue para cada uno de los que están escuchando o escucharán este video después. Sé lo que fue para mí. Y cuando enfrentamos un año 2025 podemos ser contaminados y pensar que va a ser peor que todo lo otro y estar frustrados, desanimados. Pero Señor, queremos escuchar tu voz, no la del mundo. Queremos escuchar tu palabra, ser edificados por ella, vivir esa relación plena contigo, confiar en tu poder, confiar en tu amor, en tu misericordia, en los proyectos que tiene para nosotros y ser responsables de todo lo que tú nos das. Nuestra vida, nuestra salud, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestros ministerios, nuestros dones, Señor. Pero Padre, queremos que a través de tu palabra podamos recibir la guía para poder desarrollar esto actuando. Y para eso seguramente tenemos que sacar fuerzas, aunque estemos debilitados. Tenemos que sacar fuerzas, aunque nuestra mente nos diga, no, no se puede. Pero para eso tenemos que valorar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias y todo lo que tú nos das. Aún valorar la iglesia y aún valorar la obra de Cristo en la cruz para anunciarla a un mundo convulsionado de pecado. Por eso, Padre, te agradecemos por este nuevo año que inicia y pedimos que tú seas quien nos dé las fuerzas para actuar y que nosotros aprendamos a valorar esa relación contigo y ser guiados por ti para persistir. Y gracias porque hasta acá nos has cuidado, hasta acá tú nos has cuidado y seguirás haciéndolo. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano Jorge. Que el Señor le bendiga, que tenga un buen día y a cada uno de ustedes también. Feliz día. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir este espacio. Gracias por suscribirse al canal, que debajo del video hay un botoncito que dice suscribirse. Y activando ese botoncito, usted va a estar conectado con nosotros a través de este canal. Y hay una campanita que, si usted la activa, también le recibe las notificaciones cuando haya contenido nuevo publicado en este canal. Gracias por conectarse con nosotros, gracias por compartirlo y que el Señor le bendiga. Deseamos que tenga un resto de domingo muy feliz, una semana rodeada de las bendiciones abundantes de nuestro bondadoso Dios. Feliz día para todos. Chao, chao.